Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Recientemente, el presidente del Instituto Duartiano, uno de los centros de investigación histórica de nuestro país, el señor Wilson Gómez Ramírez, manifestó en una rueda de prensa que, a su juicio, en República Dominicana hay un proceso de haitianización y que las autoridades le prestan poca atención a esa situación a pesar de las consecuencias que tendrá para la soberanía nacional. Él dijo que hace falta aplicar mayores controles a la migración haitiana en el país y aplicar las leyes y mandatos constitucionales que defienden la personalidad e integridad del Estado dominicano. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y ese es el tema que queremos tratar en este día. La situación migratoria que afecta a la República Dominicana. Una situación migratoria de parte de los haitianos que ha tomado visos alarmantes. Y para tratar este tema, tenemos con nosotros a José Antonio Flaquer, Tony Flaquer, presidente de la Fundación Grupo Acción Cristiana República Dominicana. Tony, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Eduardo. Es un placer y un honor estar aquí en este programa que es tan visto en toda América Latina. Tony, me gustaría que empezáramos hablando de lo que está sucediendo en Haití, que tú nos hagas una descripción de la situación allí y cómo esos flujos migratorios están viniendo a República Dominicana y cuáles son las consecuencias para nuestra nación. Bien, antes que nada, me gustaría saludar al público que nos está escuchando y sé que en alguna forma esto va a conectar con ellos porque en la República Dominicana tenemos un problema específicamente con una nación vecina, pero el tema migratorio está afectando a muchas naciones en el mundo y también en América Latina. La situación haitiana es que de una terrible dictadura que comenzó en los años 50 con los Duvalier, pero con una institución militar capaz de mantener el orden a un territorio, se ha pasado a un territorio totalmente anárquico, donde en este momento Haití es la Somalia del Caribe. Y eso comenzó en 1996, seguido por la invasión o la intervención, como se quiera llamar, norteamericana en 1996, para terminar con un gobierno militar, el gobierno militar de Raúl Cedras, que era un gobierno que Estados Unidos quería quitar y volver a poner un gobierno constitucional democráticamente electo en Haití. El problema con eso fue que las fuerzas norteamericanas, seguidas por la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas, que comenzó como una fuerza de paz, luego en el 2004 se instituyó como la MINUSTA, que era una fuerza especializada para el territorio haitiano y termina su mandato en el 2017, no fue capaz, luego de que desarticularon completamente la única institución operante en Haití, que eran las Fuerzas Armadas, no fue capaz de reponer otra institución similar que fuera capaz de mantener lo que se conoce como un Estado. Un Estado es un cuerpo político jurídico, ¿verdad?, que tiene la capacidad o el monopolio de la coerción para establecer que las leyes de un país se respeten. En Haití no existe eso. Al abandonar las Naciones Unidas su misión después de un fracaso mayúsculo que dejó grandes secuelas de problemas, de abusos sexuales y también de una epidemia de cólera terrible que mató miles de personas, eso agravado por el tema de que en el 2010 hubo un terremoto en Haití terrible donde la cantidad de muertos no se sabe, se habla de 200,000 a 300,000 muertos.
Finalmente se sale del país y no se queda ninguna institución capaz de mantener ese territorio en orden. ¿Qué pasó? Tanto los empresarios como los mismos gobernantes empezaron a alquilar mercenarios para poder tener algún viso de orden y de tranquilidad allá en la nación. Y con ese alquiler de esos mercenarios se sembró el germen de lo que hoy controlan los señores de la guerra de Haití, el territorio haitiano, que son 3 o 4 bandas que viven del secuestro, de la extorsión y se dice que también del narcotráfico y del tráfico de armas. Esa es la situación allá. Es un estado completamente anárquico, absolutamente anárquico, con otros agravantes muy importantes en ese estado también, que aparte del tráfico de armas y el narcotráfico tan grande que hay, también ahora hay un surgimiento de muchas mezquitas que están surgiendo allá en ese lugar. Se cuentan ya unas cerca de 40 mezquitas, y aunque sabemos que no todas las mezquitas, se alinean con el tema del yihadismo, sin embargo, esas mezquitas en muchas experiencias, tanto en América Latina como en el mundo entero, en esas madrazas o escuelas teológicas de esas mezquitas, se promueve una guerra santa. Entonces, en una situación de tanta inestabilidad regional como la que hay ahora, donde en el mundo está pasando de ser un mundo unipolar de los años 90, donde Estados Unidos era el actor principal y poderoso que dictaba las cosas en el mundo, a un mundo prácticamente bipolar, donde la ecuación China-Rusia está retando a ese poder dominante y aún interesado en regiones como Haití también. De hecho, podemos ver que el gobierno haitiano se ha dirigido al Consejo Nacional de las Naciones Unidas en varias ocasiones, se ha dirigido al presidente Putin y al presidente Xi Jinping para intervenir en asuntos de vetos en el Consejo de Seguridad. Quería hacer una síntesis. Hay anarquía, no hay un poder político definido, no hay un gobierno que tenga control de las fuerzas militares en el país. Eso trae que esos 4 o 5 grupos armados, vamos a decir que son grupos, vamos a llamarlos paramilitares, están controlando el país con los secuestros, las extorsiones, la venta de armas, la venta de drogas, como tú dices. Eso ha traído un descalabro en la producción nacional en Haití, lo más seguro. Tony. Claro, ahí es un territorio donde no hay ninguna posibilidad de inversiones, ni ningún interés de nadie en invertir, por supuesto, por el desorden y el caos que hay. Más bien la gente lo que está es precisamente emigrando de Haití hacia la República Dominicana. Ahora, esa emigración que es natural, porque es la consecuencia de una situación de desastre, y por supuesto las personas que están ahí desean buscar un lugar estable para vivir, y el lugar donde han escogido para venir es la República Dominicana, que es el lugar geográficamente más fácil, más accesible, más conveniente, porque se puede entrar de manera legítima o se puede entrar de manera ilegítima. A partir del terremoto del 2010, República Dominicana y sus autoridades bajaron un poco la guardia en cuanto a los controles migratorios, precisamente por razones humanitarias, ¿verdad? Se bajó ese control, cosa que fue un grave error, y también eso potenciado por el hecho de que hay una presión muy fuerte de la comunidad internacional para que la República Dominicana absorba el problema haitiano. Antes de que tú continúes, tú nos has descrito la situación en Haití. Hemos visto que debido a la pobreza hay una gran migración a la República Dominicana. A mí me gustaría, en ese orden, que tú nos digas cuáles van a ser las consecuencias para nuestra nación de esa migración indiscriminada. Y luego me expliques qué es lo que quieren hacer los organismos internacionales en relación a Haití con República Dominicana. Esa masa migratoria ha traído ya problemas muy serios para la soberanía territorial de la República Dominicana.
por el hecho de la gran masa de inmigrantes que hay, que probablemente se cuenten ya en los 3 millones de personas. O sea, hay comunidades enteras. 3 millones. Es probable. Nadie lo ha contado, o sea, si lo han contado y lo han censado, no lo quieren decir. Lo que sí sabemos, por informaciones que hay, es que ya hay comunidades en República Dominicana donde hay más haitianos que dominicanos, ¿verdad? Y donde hay lugares en República Dominicana donde se ha violado la soberanía nacional. Por ejemplo, el fenómeno Friusa, en Bávaro, donde hay 70.000 haitianos que fueron llevados para la construcción de todos esos hoteles. Y hoy en día ese lugar llamado el Hoyo de Friusa, que es una comunidad satélite poblada por haitianos, donde el director de Migración General de la República Dominicana ha declarado que el mayor problema de seguridad de la República Dominicana lo constituye el Hoyo de Friusa, porque la policía no puede hacer un trabajo ahí. Tienen que preparar contingentes militares de 300 personas para entrar a hacer cualquier operativo en esa zona. Es una zona que ya no está bajo el control de la República Dominicana. Y eso no solamente ha sucedido ahí, ha sucedido en varios lugares. Y eso trae también peligros para la paz ciudadana y la seguridad de la República Dominicana, cuando tú estás viendo que enclaves similares están siendo instalados en varios lugares de República Dominicana. Pero también está potenciando, ¿verdad?, esta crisis, lo que es normal, conflictos de tipo étnicos, que pudiese devenir eventualmente en algún tipo de situación similar a los Balcanes, donde se desate una lucha sangrienta inesperada, porque estas cosas pasan así, de manera inesperada. Pero también hay un tema de peligros de contagio de todas esas bandas criminales de Haití, que ya hay récords de que han pasado al territorio dominicano y han estado aquí. Si están operativas o no, yo no lo sé. Pero lo que sí se ha dicho de manera oficial y según las fuentes periodísticas es que esas bandas ya han entrado aquí en República Dominicana. Pero también se puede potenciar el narcotráfico. Y tenemos el peligro de perder nuestra industria turística por todos los disturbios que vendrían. Y ustedes saben, sobre todo los que son dominicanos, la dependencia que nosotros tenemos de ese sector de la economía que aporta un 30% de las divisas a esta nación. Pero también, no solamente hay peligros de afectar nuestra economía, peligros de seguridad, sino grandes peligros de nosotros perder la identidad nuestra como nación, los valores que nos han representado como nación, porque esta es una comunidad que, a diferencia de las emigraciones que pueden suceder entre Venezuela y Colombia, o Perú y Ecuador, o inmigraciones de Bolivia a Argentina, ¿verdad? Nosotros aquí no estamos hablando de pueblos que tienen las mismas identidades ni la misma cultura. Hay unas grandes diferencias culturales entre estos dos pueblos. Hay prácticas religiosas, prácticas animistas que caracterizan a esos pueblos. Ahora, la situación es más grave porque todo eso está siendo potenciado por la comunidad internacional, que realmente se ha abocado a que la situación, a la solución del problema haitiano lo hagamos aquí en la República Dominicana, y está influenciando al gobierno dominicano y presionándolo para que se acepte eso así. Tanto así que ha habido denuncias hechas con pruebas de que aún los libros de historia de la República Dominicana están siendo cambiados para cambiar la narrativa de que nosotros tuvimos una independencia de Haití y, en cierta medida, enterrar eso para no ofender a esa comunidad de haitianos. Y eso viene de la comunidad internacional, o sea que hasta nuestra historia la quieren borrar. Pero hay un peligro todavía mayor. Tony, una pregunta, Tony. ¿Cómo ellos quieren que pueblos que tienen diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes raíces religiosas, si podemos decirlo así, convivan juntos en un mismo lugar? Bueno, ellos piensan que eso se puede hacer, pero la comunidad internacional es una historia de fracasos. La misma Naciones Unidas fue incapaz
de ordenar la situación en Haití y salió corriendo de allí. Mira, ahora mismo en estos días ha pasado una situación en Sri Lanka, donde la Unión Europea quería forzar costumbres de cortes ecologistas conforme a la agenda esta 2030 en los agricultores de Sri Lanka. Y la situación fue tan grave y trajo tantos problemas que el presidente de Sri Lanka tuvo que salir corriendo para que no lo mataran. Porque la comunidad internacional no conoce la problemática, o si la conoce realmente, no le importan las consecuencias del problema, siempre y cuando ellos no asuman sus responsabilidades. Fíjate cómo los Estados Unidos hoy, 2 senadores vinieron aquí, demócratas, a denunciar las condiciones esclavistas que hay en República Dominicana con los haitianos. Pero lo que ellos debieron haber dicho es que ellos están dispuestos a promover que Estados Unidos se lleve gran parte de los haitianos para allá para resolver su situación. Pero eso no lo hacen. Lo que quiere es que nosotros resolvamos la situación. Y nosotros hemos sido una nación, no hemos sido una nación indolente, hemos sido una nación realmente solidaria, más que ninguna nación en el planeta Tierra, con esa comunidad haitiana. En el terremoto del 2002, los dominicanos se volcaron en ayudar en Haití y aquí en la República Dominicana a esa comunidad que vino refugiada aquí y se llevaron todo tipo de ayudas allá a Haití. O sea, nosotros hemos sido solidarios. Nosotros hemos sido solidarios porque estamos recibiendo el 30%, según los periódicos pronunciaron ayer, de las parturientas en los hospitales dominicanos son haitianas y no pagan un centavo. Y eso está costándole al presupuesto dominicano unos 10.000 millones de pesos que estamos pagando los contribuyentes dominicanos para asistir. Nosotros, un país pobre, y las escuelas dominicanas están llenas de haitianos. Yo he visto liceos dominicanos donde la mayoría son haitianos. Y se está haciendo una asistencia que realmente no se está inclusive haciéndola con la debida sabiduría, porque nosotros no podemos cargar con ese problema y cargar nuestro presupuesto de esa manera, realmente. O sea que, en definitiva, nosotros hemos sido muy solidarios con esa comunidad, pero nosotros no podemos cargar con ese problema, ni podemos prohijar que esos ciudadanos que están aquí ilegalmente estén violando las leyes de la República Dominicana y nosotros prohijar que vengan más violando las leyes de la República Dominicana. Aquí hay que poner un orden migratorio. O este país va a sufrir un descalabro más allá de lo que cabe en nuestra imaginación realmente. Tony, ¿qué tú sugieres que deben hacer las autoridades? Está bien, debe haber un control migratorio, debe haber mayor control en todos esos barrios. ¿Qué pueden hacer las autoridades que nos gobiernan? Porque hay una gran presión internacional también. Hay una gran presión y un gran chantaje internacional. La comunidad internacional ha chantajeado a la República Dominicana y le ha puesto una presión excesiva al gobierno dominicano para que asuma eso. El presidente Abinader en foros internacionales ha manifestado claramente que el problema haitiano, la solución no está en la República Dominicana ni lo estará, y eso está muy bonito. El problema es que no se ven en la República Dominicana las acciones, las medidas para resolver ese problema de raíz. El asunto se ha quedado en una oratoria. ¿Qué nosotros debemos de ver? Bueno, la República Dominicana tiene que hacer cumplir sus leyes y nosotros debemos de ver, o sea, deportaciones de ilegales para volver a traer orden en esto. Debemos ver una frontera realmente controlada. Pero ¿cuál es el problema? Que hay mafias consulares en la República Dominicana, con la ayuda de militares en la frontera dominicana, que están impidiendo que eso suceda, porque son parte del problema. Están en complicidad con las mafias consulares, las mafias militares
y las mafias que hay en Haití para que este tráfico se sacan 5 personas y entran 20 o entran 100. Entonces así no se puede resolver el problema de esa manera. Necesitamos que el gobierno dé una demostración contundente de que realmente aquí se va a hacer cumplir la ley, porque si nosotros los dominicanos tenemos que cumplir la ley, los extranjeros también tienen que cumplir la ley. Y aquí no debe haber inmigrantes ilegales subsidiados por el pueblo dominicano. Tony, tú decías que se estima, ¿verdad?, que hay alrededor de 3 millones de haitianos aquí residiendo en República Dominicana. Nosotros tenemos una población de 10 o 11 millones de dominicanos. Si sumamos 3 millones, ponle 2 o 3 millones de ciudadanos haitianos aquí, la mayoría ilegales, eso va a traer un problema social que se va a profundizar cada vez más por todas las diferencias que existen, y además nuestro país no puede mantener, no tiene una producción para mantener a todas esas personas así. Entonces vamos camino a un caos nacional. A la larga vamos a perder nuestra identidad. Estamos al borde de un caos y de una gran crisis que pudiese devengar en disturbios civiles de gravísimos y que a la República Dominicana le pueda costar inclusive el ser un destino turístico como lo es hoy en día. Esto es muy grave, Y yo creo que los empresarios turísticos están muy conscientes de esa situación. Hoy en día, fuentes bien informadas nos han comentado que 1 de cada 4 delitos, crímenes que se están cometiendo en la República Dominicana son haitianos que los están haciendo. Entonces ahí te da una idea, si de cada 100 delitos que se cometen, ¿verdad? De cada 10 delitos, 4 delitos que se cometen, 1, significa que el 20% de los delitos que se están cometiendo en República Dominicana son haitianos. Ahí te puede dar una idea de lo que 25, es más o menos. El 35. Sería el 25%. El 25%, perdón, el 25%. Esa correlación, tú la puedes usar, esta correlación. Mira, no está comprobado porque parte del problema es que las autoridades no quieren dar datos. Y los periódicos no quieren dar datos porque la influencia de estos organismos internacionales incluye el control de la prensa en la República Dominicana. Incluye que no divulgan todo lo que tienen que divulgar. Hay una mordaza silente con esa cuestión. Sin embargo, en el día de ayer o antes de ayer, el fiscal de Santiago decía que la cantidad de delitos que están cometiendo los haitianos allá en esa región de Santiago, que es la segunda ciudad más importante de República Dominicana, ya es algo tremendo, algo grandísimo. No te dan datos, pero nosotros tenemos informaciones de que eso es así. Entonces, realmente la situación es muy grave. Y realmente como creyentes, nosotros somos sensibles a ese problema. Ellos son criaturas a la imagen de Dios. Y nosotros tenemos que tener amor y compasión por esas personas. Pero porque Dios nos los manda. O sea, eso no es algo que nosotros no estamos inventando. Hay textos, y nosotros no vamos a buscar textos, pero Deuteronomio 10, 18 al 19, Levítico 19, 33 al 34, Dios nos manda a amarlos y a respetarlos, porque ellos son portadores de la imagen de Dios. Pero ese mismo Dios nos da principios en la Escritura de que las personas tienen que someterse a las leyes de un país. Romanos capítulo 13 nos habla de eso. Ellos tienen que someterse a la ley. Y nosotros como creyentes no podemos dejarnos chantajear por personas que dicen, no, pero que como nosotros somos cristianos tenemos que asumir toda esa inmigración, no importa lo que cueste, porque ese es el amor al prójimo. No, ellos tienen que obedecer las leyes. Ahora, los extranjeros que haya en la República Dominicana con sus papeles legales, ningún problema con eso. Otro problema que se está generando y se va a generar peor todavía
es cuando esa comunidad de indocumentados que están documentándose de una manera ilegal e ilegítima, porque inclusive hay suplantaciones de personas que se están muriendo, que la están carnetizando, que le están dando cédulas, etc. Esa suplantación que se está haciendo y dándole documentación a esas personas, eso no lo digo yo, eso ha salido, inclusive a los que vienen, se están cometiendo irregularidades aún con los que son personas en tránsito, que finalmente se quedan definitivamente a vivir en la República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa cuando una comunidad así, tú empiezas a darle identidad, empiezas a cedularlo? Bueno, pues se van a convertir en una fuerza política. Y eso va eventualmente a conquistar un mercado político que se va a hacer todavía más difícil para la República Dominicana lidiar con ese problema cuando tú tienes políticos que pueden ser políticos irresponsables buscando esa masa de votantes para ellos, para sus propósitos políticos. Entonces, estamos en una situación sumamente compleja. Y yo creo que todavía República Dominicana está a tiempo. Pero quiero decirte, Eduardo, que si nosotros no actuamos ahora, en este momento, de una manera resuelta y realmente importante, definida, nosotros no vamos a poder resolver este problema. Si nosotros no actuamos ahora, en este momento, este problema se nos va a ir de las manos, realmente. Tony, nosotros como creyentes, tú has planteado, debemos amar a nuestro prójimo, todo nuestro prójimo, todos nosotros somos creados a la imagen de Dios. Citaste textos de las Escrituras que nos hablan del amor al extranjero y el cuidado que debemos tener de los extranjeros. Y a través de los años, los dominicanos hemos sido muy consecuentes y muy cuidadosos y se le ha mostrado mucha hospitalidad a los haitianos que han venido aquí a trabajar. Pero a la luz de lo que tú planteas, con una migración tan masiva, con toda esa secuela de problemas que viene o que puede venir o que ha llegado, como tú has planteado, de una manera muy clara, esto ya puede afectar la soberanía nacional, la estabilidad en la República Dominicana. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, como creyentes, debemos amar al extranjero, debemos cuidarlo. Tú muy bien has dicho que se deben cumplir las leyes de nuestro país porque ese orden jurídico es lo que nos protege, que protege nuestra soberanía nacional. ¿Qué podemos hacer nosotros de una manera particular como iglesias y qué debemos hacer nosotros como ciudadanos para enfrentar esta problemática que tenemos por delante? Y a mí me gustaría que tú contestaras estas dos preguntas en los 5 minutos que nos quedan de programa. Bien. Algo importante que yo no quiero dejar de decir, y los creyentes no deben de ninguna manera usar ese lenguaje muchas veces xenófobo, despectivo, racista, que se usa a veces. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, esa es la realidad y eso no está bien. Ahora, independientemente de eso, eso no cancela el derecho que nosotros tenemos de defender nuestra patria, de defender nuestra nación. La Escritura tiene principios muy claros, dice 1 Timoteo 5:8, que el que no cuida de su casa, mayormente de los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia te da un orden de prioridades. Puede haber un pordiosero en tu casa y tú le ayudas y le das ayuda. Pero si él se entra a tu casa a quitarle la comida a tus hijos y a tu mujer, tú no lo debes permitir. Entonces nosotros podemos extrapolar ese mismo principio para una nación. Nosotros debemos ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades, pero no podemos dejar que esta nación colapse para nosotros resolver un problema que no lo vamos a poder resolver. Nosotros no podemos resolver el problema de 11 o 12 millones de haitianos de aquel lado que están viviendo en la más abyecta pobreza. Eso es un proyecto realmente
de la comunidad internacional que tiene que intervenir, así como le han mandado 40.000 millones de dólares a Zelensky en armas para Ucrania. Esto es un drama humano tan grande como el de Ucrania, en un sentido. No hay una guerra ahora mismo abierta como en Ucrania, pero sí hay un drama humano terrible que la comunidad internacional debe hacer. La iglesia debe instruir a sus miembros, a su pueblo, al pueblo de Dios, de manera que los creyentes conozcan las verdades de Dios acerca de estas cosas, de la inmigración y de cómo nosotros debemos actuar frente a ellos. Ese balance entre ser misericordiosos con ellos, respetarlos porque llevan la imagen de Dios, pero a la vez hacer que cumplan las leyes de nuestra nación y pedirle y exigirle a nuestras autoridades que las leyes de esta nación sean cumplidas. Y eso yo creo que la iglesia tiene que instruir a sus miembros en ese aspecto. Bueno, y cuando haya que ayudar a algún necesitado, la iglesia siempre lo ha hecho. La iglesia donde yo asisto y muchas iglesias han sido instrumentales en dar mucha ayuda a esa gente. Conozco muchísimas historias de eso. Pero nosotros no podemos destruir nuestra nación para ayudar a otra nación. Como creyentes, nosotros debemos ser ciudadanos que demandemos a los gobiernos de turno que cumplan las leyes y que las hagan cumplir. El presidente de la República Dominicana fue electo por nosotros los dominicanos, cristianos y no cristianos, para que haga cumplir la Constitución de la República Dominicana. Y en el artículo 3 dice la Constitución que la soberanía de la República Dominicana es inviolable e innegociable. Él no puede permitir lo que está sucediendo en lugares como el Hoyo de Friusa, y ahí tiene que actuar con el peso de la ley que le da la ley dominicana y la Constitución para terminar con ese relajo y con otros enclaves donde no se puede ir, porque si tú lo haces y haces cumplir la ley, no importa las consecuencias, la comunidad internacional te va a destruir, va a hacer que el turismo deje de venir aquí, te van a parar los préstamos internacionales y parte del chantaje viene por la gran necesidad en donde nosotros, por ser una nación adicta a los préstamos, nos hemos puesto en manos de estos chantajistas internacionales, porque dependemos de ellos, lamentablemente. Tony, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por habernos traído la problemática, pero también los principios bíblicos que debemos aplicar como cristianos en esta problemática, y también lo que debemos hacer como ciudadanos de la República Dominicana para enfrentar esta situación y defender la soberanía de nuestro país. Gracias, Tony. Quiero decir una última cosita, y lo más importante para el pueblo de Dios en estas circunstancias: oremos, porque Dios es el Dios de la historia y Dios puede hacer cosas maravillosas. Nosotros debemos orar por esto, porque este problema está más allá de nuestra capacidad y de nuestra comprensión, pero nuestro Dios es poderoso. Gracias, Tony, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.